Un mendigo con una lata oxidada y la vida hecha pedazos, descubrió gracias a un extraño en la estación, el secreto para dejar de mendigar y convertirse en un comerciante exitoso. Quédate hasta el final porque esta historia puede cambiar la forma en la que ves tu vida, y suscríbete para que pueda traerte más historias como esta. En una estación de tren llena de ruido, movimiento y prisas, donde el eco metálico de los altavoces anunciaba cada llegada y salida, y donde el aire se mezclaba con el humo del carbón, el olor de la comida callejera y el bullicio de miles de voces, existía un rincón silencioso ocupado siempre por el mismo hombre. No llevaba traje ni corbata, ni siquiera una camisa limpia. Su ropa era apenas un conjunto de telas gastadas y descoloridas, más cercanas a trapos que a prendas. Sus pies estaban cubiertos por unas sandalias viejas que apenas sostenían su peso y que parecían tener más agujeros que suelas. Su único patrimonio, su tesoro, era una lata oxidada en la que sonaban algunas monedas perdidas que caían con un tintineo seco. A veces ese sonido era música para él, otras veces era apenas un recordatorio de su miseria. La gente que pasaba por allí, la mayoría con prisa por no perder el tren, arrojaba una moneda más por costumbre que por compasión, casi sin mirarlo, como quien lanza un papel a la basura. Ese hombre era un mendigo, un fantasma vivo, alguien que para muchos parecía parte del mobiliario de la estación, como el banco de hierro, como los anuncios viejos pegados en las paredes, como los relojes que marcaban la hora sin que nadie los mirara. Lo curioso es que, aunque todos lo ignoraban, él conocía las caras de medio mundo. Podía contar historias de cada pasajero habitual. Estaba la señora que pasaba todos los días apretando el bolso contra el pecho, mirando al suelo como si temiera que alguien le robara hasta la sombra. Estaba también el joven que viajaba con auriculares enormes, siempre moviendo la cabeza al ritmo de una música que solo él escuchaba, aislado del mundo como si llevara otra vida en los oídos. Y estaba el hombre de sombrero, serio, inexpresivo, que jamás sonreía y que parecía tener una rutina tan marcada como el silbido del tren de las 7. Cada tren que llegaba era para el mendigo un momento de esperanza. Ese rugido de hierro y humo significaba que se abrían nuevas oportunidades, nuevos rostros, nuevas manos, tal vez un corazón generoso que dejara caer unas monedas extras. Vivía de esperar, de extender la mano y de confiar en la bondad ajena. Su vida era un ciclo repetitivo de ruido, espera y decepción, aunque en el fondo siempre guardaba una chispa de ilusión. Así era su existencia, hasta que un día, entre la multitud que llenaba el andén, apareció un hombre distinto. No caminaba con el apuro de los demás, ni miraba el reloj como si peleara contra el tiempo. Era alto, de pasos firmes, y vestía un traje tan impecable que parecía recién planchado por los mismísimos ángeles de la elegancia. Su corbata caía perfecta y sus zapatos brillaban como espejos, reflejando las luces de la estación. Tenía ese aire de seguridad que solo llevan los que saben exactamente a dónde van. El mendigo lo vio y, como si le hubieran puesto un letrero luminoso en la frente, pensó de inmediato: este sí que es rico. Este seguro me dará algo grande. El corazón le latía con emoción, como si estuviera a punto de ganarse la lotería. Así que, con toda la confianza que pudo reunir, se levantó, estiró la mano temblorosa y con voz humilde, pidió una limosna. El hombre del traje lo miró fijamente, pero no como lo hacían los demás. No con ese desprecio disfrazado de indiferencia, sino con algo que el mendigo no recordaba haber sentido jamás en la mirada de nadie: curiosidad. Y fue entonces cuando aquel desconocido pronunció unas palabras que sonaron más duras que el silbido del tren cuando se va, más duras que el crujido metálico de las ruedas sobre los rieles. Le dijo: tú siempre estás pidiendo, pero dime, ¿alguna vez das algo a cambio? Porque si nunca das, ¿con qué derecho esperas recibir? Mira, yo soy comerciante, y en la vida todo es intercambio, doy algo y recibo algo. Si algún día tienes algo para dar, entonces ven y pide. De lo contrario, no. El mendigo sintió que esas palabras lo atravesaban como una flecha invisible. Se quedó helado, mudo, clavado en el suelo como si de repente sus pies se hubieran vuelto raíces. Nadie le había hablado así en toda su vida. No los transeúntes que lo ignoraban como si fuese parte del mobiliario urbano, no los que lo insultaban con un consigue trabajo, vago, ni siquiera aquellos pocos que le dejaban unas monedas sin mirarlo a la cara. No. Nunca nadie había tenido la osadía de plantarle una verdad tan directa en plena frente. Antes de que pudiera reaccionar, el tren silbó con fuerza, las puertas se cerraron y aquel hombre elegante desapareció, tragado por la multitud,
como si hubiera sido un fantasma que solo vino a dejarle un mensaje envenenado y se esfumó. El mendigo se quedó mirando al suelo, como si entre las grietas del andén pudiera encontrar la respuesta que le faltaba. Y durante los días siguientes, la misma frase retumbaba en su cabeza como un tambor implacable. ¿Alguna vez das algo a cambio? ¿Alguna vez das algo a cambio? ¿Alguna vez das algo a cambio? Era como un eco insoportable. Y claro, él mismo se respondía con rabia y resignación. Pero si yo soy mendigo, ¿qué podría dar yo? No tengo nada. Ni siquiera tengo para mí. Y cuanto más lo pensaba, más lo desesperaba. Su estómago rugía de hambre, sus huesos dolían por dormir en el suelo frío, y encima ahora tenía que cargar con un acertijo filosófico que no pedía. Como si no fuera suficiente mendigar, ahora también tenía que cuestionar su existencia. ¡Qué ironía! Pasaron 2 días, y la pregunta seguía dándole vueltas en la cabeza como un tren que nunca llegaba a destino. Hasta que, sentado cerca de las vías, con la mirada perdida en la nada, algo llamó su atención. Allí, al borde del cemento manchado de aceite y humo, había unas flores diminutas, pero coloridas, desafiando toda lógica. Crecían como pequeños valientes en medio de la suciedad, como si la naturaleza hubiese decidido poner un toque de belleza justo en el lugar más improbable. El mendigo se quedó mirándolas largo rato, y entonces, como si una bombilla vieja dentro de su mente se encendiera de repente, pensó: ¿y si esto es lo que puedo dar? ¿Y si regalo flores a cambio de la ayuda que recibo? La idea era tan rara que se rió solo. Un mendigo regalando flores. Vaya ocurrencia. La gente va a pensar que enloquecí. Pero después, mirando otra vez aquellas flores que parecían sonreírle, murmuró: ¿y por qué no? Peor que como estoy, no voy a estar. Así que, sin pensarlo mucho, arrancó unas cuantas y se las guardó con cuidado en la mano. Ese mismo día, cuando alguien pasó frente a él, hizo lo de siempre, extendió la mano pidiendo una limosna, pero esta vez agregó un gesto nuevo. Entregó también una flor, acompañado de una sonrisa tímida, casi nerviosa. La reacción de la persona lo dejó desarmado. Aquel transeúnte tomó la flor, se sorprendió, y en lugar de darle unas cuantas monedas como hacía cualquiera, le dio mucho más. Más de lo que había recibido en todo el día. El mendigo no podía creerlo. Pensó que había sido casualidad. Pero la siguiente persona también se sorprendió al recibir una flor. ¿Un mendigo regalando flores? ¡Qué detalle tan bonito!, dijo, y le dejó aún más dinero. Y así pasó con la tercera, la cuarta y la quinta persona. De pronto, el mendigo descubrió un secreto escondido a plena vista. Cuanto más daba, más recibía. Y lo más curioso es que no se trataba de las flores en sí, porque eran simples, comunes, de esas que cualquiera pasaría por alto. Se trataba del gesto, del simbolismo, de la idea de que aquel hombre, que antes no tenía nada para ofrecer, ahora daba algo de sí, algo que llevaba en las manos y en el corazón. Era como si la vida le hubiera estado esperando todo este tiempo para revelarle una verdad simple, pero poderosa: nadie es tan pobre que no tenga nada para dar. Desde aquel día, el mendigo comenzó una nueva rutina. Se levantaba temprano, buscaba flores en los alrededores de la estación y las recogía con cuidado, como quien prepara un tesoro. Y luego, al pedir ayuda, entregaba una flor con cada limosna. Poco a poco, se convirtió en un personaje peculiar, casi famoso en aquel lugar. La gente lo reconocía como el mendigo de las flores. Todos querían recibir una de sus flores, todos sonreían al llevárselas en la mano. Algunos incluso lo buscaban a propósito, no tanto para darle dinero, sino para llevarse una flor de recuerdo. Y lo más impresionante de todo, sus ingresos aumentaron. Ya no eran apenas unas pocas monedas lanzadas con desgano, ahora eran billetes pequeños, y de vez en cuando, alguno que otro grande. Pasaron algunas semanas de esta nueva vida, y un día, entre la multitud, apareció nuevamente aquel hombre elegante, el mismo que le había lanzado aquella verdad incómoda. El mendigo lo reconoció al instante y, con el corazón latiéndole fuerte, corrió hacia él. «Señor, hoy sí tengo algo que ofrecer. Si usted me da una ayuda, yo le daré unas flores a cambio». El hombre elegante lo miró, tomó las flores con una sonrisa sincera y le entregó unas monedas. Y entonces, con la misma firmeza que la primera vez, pero ahora con un brillo distinto en los ojos, le dijo: «Bravo. Ahora sí, ya no eres un mendigo. Ahora eres un comerciante».
Porque el día en que decides dar algo a cambio, ese día dejas de mendigar y empiezas a comerciar. Si esta historia te está gustando, suscríbete. Aprovecho para contarte que el 98% de quienes ven estos videos aún no están suscritos, y te pido de corazón que lo hagas para seguir trayéndote más historias inspiradoras como esta. Recuerda que al final del video encontrarás más historias que aportan valor a tu vida. De verdad, gracias por estar aquí. El mendigo se quedó con esas palabras grabadas en el corazón como un tatuaje invisible. Por primera vez en su vida, no se sintió pequeño ni miserable. Se sintió alguien capaz de dar, alguien con valor. Y desde ese día, su manera de ver la vida cambió para siempre. 6 meses más tarde, la estación seguía siendo la misma, ruidosa, caótica, llena de prisa y gente que parecía correr para no llegar tarde a ninguna parte. Los trenes seguían entrando y saliendo como siempre, los vendedores ambulantes gritaban sus productos, y el olor a café barato mezclado con humo de cigarro seguía impregnando el aire. Pero lo que sí había cambiado, y de manera sorprendente, era aquel hombre que antes todos conocían simplemente como el mendigo de la lata oxidada. Ahora, ese hombre vestía traje. No un traje de lujo de esos que parecen alquilados para bodas, pero sí uno decente, bien planchado, digno, que lo hacía ver como alguien que tenía un propósito. Sus zapatos brillaban, su cabello estaba mejor cuidado, y su mirada ya no era la de alguien resignado, sino la de alguien que había decidido levantarse de entre las cenizas de su propia vida. Ya no pedía limosna. Esa palabra había desaparecido de su vocabulario. Ahora vendía flores, flores de verdad, con un pequeño puesto en la estación que pronto se volvió famoso. Había invertido lo que iba ganando, no en lujos innecesarios, sino en comprar flores al por mayor. Y poco a poco, como quien construye una catedral piedra por piedra, fue levantando su negocio. La gente lo adoraba. Algunos compraban por la belleza de sus ramos, otros simplemente porque querían ser parte de aquella historia viva que inspiraba a todos, el exmendigo que se transformó en florista. Y lo mejor de todo es que, en medio de este proceso, había descubierto una verdad que siempre había estado delante de sus ojos, pero que había ignorado durante años. El mundo funciona con la ley del dar y recibir. Una ley tan simple como respirar, pero tan poderosa que puede cambiar un destino entero. Un día, dentro de un tren repleto de pasajeros, volvió a encontrarse con aquel hombre del traje impecable. El comerciante que, con una sola frase, había cambiado el rumbo de su vida. Esta vez, el encuentro fue distinto. Ya no eran el mendigo y el rico, ya no era la mirada de compasión contra la mirada de súplica. Ahora, los dos vestían igual, como dos comerciantes que viajan para hacer negocios. El florista, con una gran sonrisa que casi le iluminaba el rostro, se acercó y le dijo: ¿Se acuerda de mí? Soy aquel mendigo al que un día le dijo que sin dar nada no podía pedir. Después me volvió a encontrar cuando comencé a regalar flores. Y ahora, míreme, ya no soy un mendigo, soy un empresario de flores. Mis flores viajan en trenes, en camiones y llegan a muchas personas. Usted me enseñó una verdad tan simple como poderosa, que la vida no se trata de pedir, sino de dar. Y que el valor no está en lo que la gente piensa de ti, sino en lo que tú piensas de ti mismo. El comerciante lo miró con atención. No dijo nada al principio, simplemente lo observó, como quien disfruta el fruto de una semilla que plantó hace tiempo sin saber si crecería. Y luego, con una sonrisa satisfecha, le respondió: Te felicito. Te diste cuenta de algo que muchos nunca entienden. La clave del éxito está en la mente. Tú creías que eras un mendigo, pero en realidad ya eras un comerciante desde el mismo día en que empezaste a dar flores. Lo único que cambió fue tu manera de verte a ti mismo. Y cuando eso cambió, todo lo demás cambió con ello. El florista sintió que esas palabras eran como un espejo que le devolvía una nueva imagen de sí mismo. Comprendió que todo lo que había sucedido no fue magia, ni un golpe de suerte, sino un cambio interno. Había dejado de verse como un mendigo y había empezado a verse como un comerciante. Y ese simple cambio mental había transformado no solo su presente, sino también su futuro. Y así fue. Porque a veces, la vida no necesita darte grandes riquezas de la nada, ni ponerte en bandeja de plata oportunidades mágicas que parecen salidas de un cuento. A veces, lo único que necesitas es cambiar la forma en que miras las cosas. Una pequeña chispa en la mente puede encender un fuego que cambie todo a tu alrededor. Amigo que escuchas esta historia, piensa un momento. ¿Cuántas veces te has sentido como ese mendigo,
¿Convencido de que no tienes nada para dar? ¿Cuántas veces has creído que tu vida está limitada, que tus posibilidades son pocas, que solo puedes esperar lo que los demás decidan darte? La verdad es otra. Siempre, absolutamente siempre, hay algo que puedes ofrecer. Quizá no sean flores, pero puede ser una sonrisa en medio de un día gris, una palabra de aliento para alguien que lo necesita, un talento que guardas en silencio, una idea que llevas en la mente, o simplemente tu tiempo, que es de lo más valioso que existe. Y cuando lo das, aunque parezca pequeño, el universo encuentra la manera de devolvértelo multiplicado. La moraleja es clara: si quieres cambiar tu vida, empieza por cambiar tu manera de pensar. No te repitas más el "no tengo nada", porque eso es una mentira disfrazada de excusa. Pregúntate mejor: ¿qué puedo dar yo, aquí y ahora? Y la respuesta siempre existe. El mendigo de esta historia encontró flores. Tú puedes encontrar otra cosa. Tal vez sea tu voz, tu creatividad, tu esfuerzo, tu capacidad de escuchar. No importa lo que sea, lo importante es descubrir que no eres alguien que solo pide. Eres alguien que puede dar y, por lo tanto, recibir. Si llegaste hasta aquí, déjame en los comentarios diciendo si llegaste hasta el final de esta historia. Así sabré que quieres que siga compartiendo más relatos que inspiren, transformen y le den un nuevo sentido a tu día. Tu apoyo hace posible que este mensaje llegue a más personas.